Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por acompañarnos esta noche y al doctor Julio García, quien va a realizar la moderación. Quiero presentar al doctor Jaime Carvajal de la Universidad de Miami, al doctor Carlos Higuera de la Clínica Cleveland de Florida, al doctor Darío Garín, quien viene del Hospital de Los Ángeles de Tijuana, al doctor Jaime Andrés Correa del Centro Médico Imbanaco de Cali, y estaba invitado el doctor Pablo Corona del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que espero se pueda conectar porque tenía algunas dificultades. Y nuestro moderador, el doctor Julio García. Mi doctor García, bienvenido. Tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Primero que todo, muchas gracias a Imbanaco y a Julio César y a ti, por supuesto, que tuvieron a bien invitarme a moderar este excelente grupo de panelistas. El doctor Carlos Higuera, una persona con mucha trayectoria en el tema. Yo decía, de pronto no me lo vas a tomar mal, Carlos, pero decía, qué tipo tan metido. Porque en todos los artículos que revisé para este webinar estaba Carlos como coautor, lo que además de mucha agradable sorpresa fue para mí motivo de orgullo de ver cómo has llegado de alto en este tema en el concierto mundial. Jaime Carvajal, otro colombiano de la Universidad de Miami, que nos está representando bastante bien, ha hecho un fellow en reconstrucción y ahorita trabaja también con infecciones. Darío Garín, nuestro contacto en México, en Tijuana, donde me dicen que hay unas mujeres muy bonitas y que son muy altas y que son muy grandes, que son unos buenos exponentes de nuestro género opuesto y compartido. Y Andrés Correa es la cuota colombiana en el local de Imbanaco. Empecemos entonces de una vez con el tema de la prevención de la infección periprotésica. Realmente son muchos los temas que podríamos tocar en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención de la infección periprotésica. Yo traigo algunos, y teniendo en cuenta que hace poco tuvimos un webinar con motivo del encuentro latinoamericano, no quisiera que nos repitiéramos en el tema. Por eso vamos a tocar algunos temas que de pronto no son los mismos de cada 8 días, pero que tienen importancia. Yo quisiera empezar con Jaime, hablando de cuál es la conducta de ustedes, porque asumo que todos pertenecen a un grupo. ¿Cuál es la conducta de ustedes con el fumador? ¿Puede esto ser una contraindicación absoluta para colocar una prótesis total en términos del riesgo, de factor de riesgo de infección? ¿Tienen alguna conducta intermedia? ¿Qué hacen ustedes con el fumador? Claro, doctor García. Primero que todo, buenas noches y agradecer, pues, muy agradecido por poder tener la posibilidad de hacer parte de este webinar esta noche. Y pues sí, o sea, en realidad el grupo de la Universidad de Miami, pues conmigo incluido, tenemos una política un poquito estricta con respecto a los fumadores. O sea, en realidad la idea es que pacientes que tengan antecedentes de ser fumadores activos, se les manda a una consulta para tratar de parar el hábito de fumar. Incluso se les hace unos análisis de nicotina y cotinina para estar seguros de que son negativos a las 4 semanas. Parte de eso también es, o sea, no solamente por el riesgo de infección, sino también por la parte de seguros. O sea, las aseguradoras aquí en Estados Unidos se han vuelto un poco más estrictas con respecto al manejo de pacientes fumadores. Y pues por parte de o sea, han habido muchos conflictos para aprobar cirugías en pacientes actualmente fumadores. Entonces, parte como del manejo es mandarlos a una evaluación para dejar de fumar, y también hacer una evaluación serológica de esto, pues saber que sí fue exitoso. Darío, ustedes
hacen que el fumador deje el cigarrillo durante un tiempo determinado o no se meten con eso. Yo te confieso que yo dejé de pelear con gordos y fumadores hace mucho tiempo porque vi que era una pelea perdida. ¿Ustedes tienen algún tiempo que le digan al paciente debe dejar de fumar durante tanto tiempo para poder acceder a la cirugía? Gracias, Julio. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy con la misma conducta que tú tienes. Generalmente ya en la zona donde yo vivo, generalmente los fumadores son muy escasos, afortunadamente. Existe una conducta de dejar el cigarro bastante importante. Y bueno, en realidad somos un poquito vagos, no prestamos mucha atención en eso, a menos que sea un paciente que tenga problemas ya muy crónicos, en donde ya el internista o el cardiólogo o el angiólogo me contraindique algún procedimiento, pero somos muy leves con ese aspecto. Pasemos a otro tema. Carlos, definitivamente el COVID le ha quitado el protagonismo a muchas entidades y de esas, a veces por lo menos en nuestro medio, ya ni se habla, lo cual no quiere decir que no exista. Y son los pacientes HIV positivos o con HIV. ¿Cuál es el real riesgo de un paciente con HIV de tener una infección periprotésica? ¿Y cuál es la batería de exámenes que ustedes solicitan antes de que un paciente con esta entidad sea sometido a una prótesis? Nuevamente, Julio, muchas gracias por tus comentarios tan alentadores y muchas gracias por Inbamaco por tener la gentileza de invitarme. Mira, hoy en día los pacientes que son HIV positivos están muy bien tratados y muy bien controlados. La sobrevida de un paciente hoy en día, por lo menos aquí, que es HIV positivo, es prácticamente muy similar a la sobrevida que no tiene un paciente que no es HIV positivo. Entonces, el riesgo ha bajado significativamente. Sin embargo, si uno revisa la literatura, sobre todo, pues el riesgo de infección sí es casi 3 veces más alto que un paciente que no es HIV positivo. Las dos cosas que miramos son la carga viral y el recuento de leucocitos CD4. Y el threshold, el límite de los CD4 es de 400. Tiene que estar por lo menos por encima de 400. Y idealmente hoy en día la carga viral, la mayoría de estos pacientes tienen una carga viral de 0, pero lo que se comenta en la literatura es que es una contraindicación para hacer la cirugía si la carga viral está más alta de 10.000. Entonces, esos son los dos parámetros que chequeamos. Y pues sí somos muy, como diríamos en Colombia, quisquillosos con los pacientes HIV positivos porque prácticamente hacemos lo que podamos para prevenir la infección. Ese es un paciente que le ponemos vancomicina en polvo en la herida. Ese es un paciente que se le chequea la herida mucho más seguido que un paciente, que cualquier otro tipo de paciente. Ese es un paciente que si le estoy haciendo una cirugía que me demoro más de 2 horas haciéndola, si tiene que hacer una reconstrucción pélvica grande o alguna cosa de esas, lo mandamos para la casa con antibióticos orales. Yo los mando con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, por lo menos hasta que la herida haya sanado. Esas conductas desafortunadamente no son basadas en la evidencia, pero pues son basadas, digamos, en la experiencia. Recientemente tuve un paciente HIV positivo que estaba todo controlado, todos los laboratorios estaban perfectos, con historia de prostatitis y retención urinaria y con infecciones frecuentes en la orina. Y desafortunadamente cometí el error después de la cirugía salió perfecto, no tuvimos ningún problema. Hizo retención urinaria, le tuvimos que poner una sonda de Foley y cometí el error de mandarlo para la casa sin antibióticos. El paciente a los 6 días me llegó con una infección urinaria y estaba prácticamente séptico. Tocó admitirlo al hospital y se le infectó la cadera y le tuve que hacer un recambio de 2 tiempos. Y yo creo que tal vez eso hubiera podido evitar si lo hubiera mandado para la casa con antibióticos orales
para prevenir que le hubiera dado una infección urinaria. Andrés, ustedes cuando tienen un paciente HIV, ¿toman medidas extra o crees que con las medidas que se toman con un paciente convencional para una cirugía de este tipo es suficiente? Buenas noches a todos y muchas gracias. Pues en principio tomamos los exámenes prequirúrgicos y que tenga una carga viral que no sea detectable y uno CD4 por debajo de 400. Y obviamente estamos con el aval de su infectólogo que pues, nos acompaña en el grupo. Medidas adicionales, básicamente los guantes antipinchazos y de resto las mismas medidas de bioseguridad que usamos con el resto de los pacientes. Muy bien. Darío, ahorita con el tema de la insatisfacción que existe en los pacientes con prótesis total de rodilla, sale a relucir mucho el estado de ánimo del paciente, si está deprimido o si tiene alguna enfermedad bipolar o todas estas cosas. Lo primero es, ¿ustedes cómo detectan este tipo de pacientes y cómo lo optimizan para poderlo llevar a una cirugía? Pero creo que para detectarlo es un poquito difícil, ¿no? Siendo ortopedista, siendo cirujanos protésicos o de reconstrucción articular es un poquito difícil, pero a veces nos damos cuenta, ¿no? Identificamos esos ciertos pacientes. Yo sí llego a enviar pacientes con el psiquiatra, interconsulta al psiquiatra para ver ese tipo de problemas, en donde sabemos que estos pacientes van a tener dolor después de la cirugía y son pacientes que no te vas a quitar de encima, como decimos acá en México. Y bueno, creo que es muy importante detectar ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Y la otra cuál era, perdón, Julio, la otra pregunta? ¿Cómo lo optimizan? Es decir, ustedes detectan que ese paciente está deprimido, ustedes tienen alguna conexión con el departamento de psiquiatría, lo mandan a algún programa especial, o qué hacen con ese paciente. Ya digamos que tú eres un hombre muy agudo y detectaste que este hombre es un depresivo, y entonces dices, ¿qué hago con este paciente? Porque te estoy avisorando problemas en el futuro. Sí, creo, bueno, como ya te lo mencioné, tenemos un grupo de psiquiatras en el hospital y bueno, con todos ellos nos apoyamos. Y bueno, nos ayudan ya sea de manera farmacológica o algunos llegan hasta con el psicólogo, ¿no? Porque ya sabes que a los psiquiatras les gusta más que nada recetar medicamentos, no les gusta hablar con los pacientes mucho, entonces los mandan a los psicólogos también. Entonces tenemos un grupo de apoyo, pero sí, nos apoyamos con ellos, obviamente. ¿Alguien tiene algo que agregar al respecto de los que no han hablado? Carlos o Jaime. No, tal vez lo único a agregar, pues nosotros tenemos un cuestionario que le damos a todos los pacientes cuando vienen a consulta, donde pues se les pregunta ese tipo de cosas, porque pues si yo la verdad es muy difícil saber si el paciente está con depresión o no, a no ser que esté muy bien documentado en la historia clínica que tiene historia de depresión. O si es un paciente nuevo en la consulta nuestra, pues está la pregunta, hay una pregunta específica. ¿Tiene historia de depresión o está tomando antidepresivos? Y si pues se responde eso. Y tenemos pues nosotros tenemos toda la historia clínica de manera electrónica, entonces nos da banderazos, como decimos. Entonces te marca en rojo si el paciente es diabético, si el paciente tiene diabetes, si el paciente es fumador, si el paciente está tomando medicamentos que van a disminuir la respuesta inmunológica y entonces empiezan a tratar de responder todas esas cosas. La verdad es raro, Julio, por lo menos aquí es raro, pero pues el paciente que sí, que tiene depresión, o el otro día me llegó una paciente que se le acababan de morir el papá, por ejemplo. Entonces le dije, mira, ya tenemos la historia, todo planeado para hacerla, pero este no es el momento para hacer la cirugía. Esperemos por lo menos unos 4, 6 meses que tú hagas tu duelo, que todo esté bien. Mientras tanto, te seguimos tratando el dolor con antiinflamatorios o con la conducta que sea apropiada. Se le pone inyección de cortisona y se espera a que el paciente esté de mejor ánimo. Eso sí, me parece que es un error operar de manera electiva a un paciente que no está con el ánimo apropiado. Bueno, una de las discusiones que tenemos con frecuencia es el paciente que tiene una fractura intertrocantérica de cadera
que tiene el implante colocado. Ese implante lo retiramos en un tiempo y después operamos al paciente en otro tiempo, o lo hacemos todo en el mismo tiempo. Andrés. Perdón, estaba mirando a Jaime, es que todavía no me los he aprendido, pero dame siquiera una hora y ya más o menos me estoy orientando. Jaime. Sí, no, en realidad el manejo que nosotros hacemos con pacientes con fracturas previas y con implantes en posición es que se hacen en el mismo estadio. O sea, en realidad nosotros no, a menos pues que haya una duda grande de que puede haber una infección activa o una osteomelitis de base y que sea altamente probable, ya ahí se haría más bien estadiado y con muestras intraoperatorias, pero el resto no se hace en el mismo momento. Ahora sí, Andrés, ¿es la misma conducta en cadera y en rodilla? Y cuando yo no me quedó muy clara la pregunta, si con respecto La pregunta al es, implante, paciente que tiene implante colocado, viene para un procedimiento de una prótesis, ¿ustedes retiran primero el implante y en un segundo tiempo le ponen la prótesis o lo hacen todo en un mismo tiempo? cuando es un material de osteosíntesis mayor, pues, en teoría debería hacerse en 2 tiempos, pero si es, digamos, material, por ejemplo, unos tornillos transcervicales se puede hacer en el mismo tiempo, pero si es un clavo medular, Lo hacen en 2 tiempos. en 2 tiempos, así es. Primero retiramos el material de osteosíntesis, porque, digamos, cuando es material de osteosíntesis mayor, a veces no es tan fácil como solo retirarlo rápidamente, sino pueden surgir algunos eventos durante la cirugía, tanto en cadera y en rodilla. Entonces preferimos hacerlo en 2 tiempos cuando pensamos que puede surgir alguna novedad dentro del retiro. Darío. Yo generalmente, si el material estorba, lo quito y en el mismo tiempo quirúrgico. Si no estorba, lo dejamos ahí, ¿no? Nos toca mucho hacer reemplazos totales de cadera en la copa cuando tienen placas de acetábulo. Yo generalmente opto por no quitarlas, siempre llevo una fresa en caso de que uno de los tornillos aparezca ahí en el acetábulo y prefiero dejar siempre el material, a menos que estorbe, en un solo tiempo los quitamos. Muy bien. Yo creo que es importante también aclarar cuál es la razón por la que viene el paciente. Por ejemplo, si es falla, si es, por ejemplo, una fractura que no hubo unión, hay que tener una sospecha alta de infección. Y en el consenso de infecciones en el 2018, la recomendación y pasó por un consenso alto es que se debe por lo menos revisar una velocidad de cementación y proteína C reactiva. Si esos están elevados, hay que hacer una aspiración de la articulación. Ahora, en la mayoría de esos casos, la aspiración de la articulación o no hay líquido o no hay suficiente líquido para tener confianza en el recuento leucocitario. Entonces, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, si tienen una sospecha alta, lo que hacen, si tienen la velocidad de las proteínas C reactivas, la velocidad de cementación elevada, lo hacen en 2 tiempos y en el momento del retiro de la osteosíntesis se trata como si estuviera infectado y en ocasiones, por ejemplo, si es en una cadera y hay que remover la cabeza femoral y se pone un espaciador. Se pone un espaciador, se toman los cultivos y se trata como si estuviera infectada. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y estar muy seguros antes de hacer la cirugía completamente en un tiempo. Muy bien. Vamos a tener una serie de preguntas porque ya se me está acabando el tiempo que tengo asignado para prevención y quiero que me las contesten lo más breve posible porque como los 4 trabajan en entornos distintos, me gustaría conocer las respuestas. Primero, Andrés, ¿la sala de ustedes para operar es una sala convencional o recibe un aseo especial o un tratamiento especial? Siempre recibe un tratamiento especial de desinfección, pues muy extrema,
que usualmente la primera cirugía que se hace en el día, o si se hicieron cirugías antes, son más o menos 2 horas antes que se hace una desinfección especial para reemplazos articulares. Listo. Jaime, la misma pregunta, breve. Es más convencional de lo que yo quisiera. Carlos. Lo único que tenemos es un filtro de luz ultravioleta que se llama Aerobiotics, y los tenemos en todas las salas de prótesis. ¿Ustedes se protegen contra la luz ultravioleta? Pues es que el filtro, pues uno no tiene exposición a la luz ultravioleta, porque básicamente es dentro de la máquina. Darío. Convencional, Julio, convencional. Sala convencional. ¿Usan U-Drape, SteriDrape o Jovan? Jaime. Sí, todos tres. ¿Los tres? Sí. Sí, Carlos. señor. Lo mismo. Darío. Jovan. Andrés. Y Oban también. Es un tema discutido, por eso lo quería Julio, pero sí vale la pena comentar. Hay un artículo muy bueno en el JAWS, donde hace una revisión de la literatura del uso de ese tipo de drapes, incluyendo el IOBAN. Y no hay buena literatura que soporte el uso del IOBAN. Entonces es importante que la gente sepa que se usa pues porque está ahí, bueno, lo pagamos y el hospital lo paga, pero no hay evidencia de que eso sea mejor que no usarlo. De acuerdo, es cierto, pero no todo lo que no tiene evidencia es mentira. De acuerdo, pero es importante que sepan que... Por ejemplo, en el endoclinic no lo usan. Sí. A mí me encanta usarlo porque para mí el enemigo es el periné y entonces con eso lo puedo aislar. Soluciones antisépticas para lavado intraoperatorio, si la usan, ¿cuál? ¿Para profilaxis o para tratamiento? Para profilaxis, es decir, rutina, lo usan de rutina en una prótesis primaria convencional sin ninguna cosa especial. Povidona ayuda al 3%. Andrés. Sí, también con yodados. Usualmente Darío. cuando es en revisión y en primarias antes de la cementación. Muy bien. Darío. Clorexidina preoperatoria y transoperatoriamente. Jaime. Povidona también. Povidona, muy bien. Flujo laminar. Jaime. No. Carlos, No. Darío y Andrés. No. Definitivamente No. salió del mercado el flujo laminar. Sala de pieza, habitación, aislado o con más pacientes en su sala, en su habitación, perdón. Jaime. No, individual, habitación individual. Carlos. Tenemos las dos, pero no tenemos preferencia. ¿No hay restricción de visitas, Darío? Solamente una sola visita. Generalmente Una nada sola más una sola visita. Sí. Andrés. Digamos que la habitación depende más de lo que quiera el paciente, el seguro que tenga el paciente, y siempre tenemos en cuenta que si comparte habitación con alguien que no sea un paciente que tiene una infección o alguna cosa similar. Bueno, entonces pasemos a uno de los puntos críticos de la infección periprotésica, y es que a pesar de todo todavía no tenemos una definición clara de lo que es la infección periprotésica. Primero, en el 2013, el primer consenso dio o antes la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas había una definición, la OMS dio otra, el consenso dio otra, el último consenso dio otra, y luego los europeos se vinieron con otra. A mí me gustó mucho la propuesta que hace la Sociedad Europea de Infecciones de Huesos y Articulaciones en cuanto a que si la infección puede ser poco probable o definitiva. Para ustedes, ellos tienen en cuenta los elementos clínicos. Para ustedes, ¿cuáles son los aspectos clínicos fundamentales
para el diagnóstico de una infección aguda? Los elementos, bien breve, por favor, para que alcancemos a tocar todos los temas que yo tengo preparados. Empecemos con Andrés. Un paciente que se presente con signos inflamatorios locales, dolor, derrame articular, o si ya, digamos, lleva harto tiempo de evolución con una fístula, es un paciente que tiene infección. Muy bien. Darío. Yo creo que el dolor es el signo, el síntoma, perdón, más importante, ¿no? El dolor, paciente que le duele y que no encuentras la causa por la que es y una prótesis bien puesta, creo que el dolor, y bueno, como ya lo mencionó también Andrés, creo que el enrojecimiento, tumefacción, etcétera, ¿no? Carlos. Igual. Igual. Jaime. Sí, lo mismo. En muchos apartados figura paciente con fiebre con enrojecimiento de la herida de inflamación. ¿Es frecuente la fiebre en un paciente con una infección periprotésica, Jaime? No, no. Carlos, no, todos no. Entonces hay algunos aspectos clínicos que no siempre es fácil definir, teniendo en cuenta que la clínica, por lo menos en la propuesta europea, juega un papel importante para sumarlo con otros factores. Carlos, ¿la definición de infección aguda e infección crónica es práctica? ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es práctica porque ayuda a definir el tratamiento y voy a explicar por qué. Si es aguda dentro de las primeras 4 a 6 semanas de la cirugía indexada, la literatura muestra que hacer un DAIR tiene un éxito aceptable y los parámetros que se utilizan para hacer el diagnóstico son diferentes a cuando han pasado más de 6 semanas de la cirugía. El recuento leucocitario en el líquido sinovial, el diferencial son diferentes. Estamos hablando de una magnitud casi de 3 veces en el cambio. Estamos hablando de 10.000 células versus 3.000 células por microlitro. Lo mismo el diferencial, estamos hablando del 90% en las agudas, el 80% después de las 6 semanas. La incidencia de los cultivos también es diferente. Entonces yo sí, y lo mismo, sabemos que cuando es una infección, digámoslo, hematógena aguda, también la tasa de éxito del DAIR es mucho más alta que cuando han pasado, y eso sí estamos hablando básicamente tal vez menos de 2, 3 semanas máximo de que el paciente esté sintomático. Después tengo de que se decir pasa que eso, tengo información en contrario con lo que acabas de decir, pero yo no soy panelista. Pero vamos a ver si todos están de acuerdo con esto. La infección aguda hematógena, ¿cómo se define? Jaime. No, si es el paciente que presenta síntomas de menos de 3 semanas agudamente en una rodilla que antes estaba previamente sintomática o una cadera que estaba previamente sintomática. Muy bien. ¿Cómo harías tú la diferenciación, Darío, entre agudo y crónico? ¿Solamente temporalmente o existe algún otro criterio para decir si esto es agudo o no? Híjole, yo creo que es una pregunta muy difícil, Julio, porque el paciente te puede decir una cosa y puede ser que la infección tenga más tiempo, ¿no? Entonces, y como ya lo mencionó Carlos y Jaime también, las 3 semanas es el tiempo límite que se escribe en la literatura, ¿no? Para tener algo de éxito con el DAIR, pero creo que a veces es muy difícil ver eso de agudo y crónico, pero bueno, ahí los artículos mencionan que los síntomas, etcétera, pero es una pregunta muy difícil que yo creo que todos podemos variar con la respuesta, ¿no? De acuerdo. Andrés, ¿tienes algo que agregar al respecto? Sí, digamos que el diagnóstico de una infección aguda, por ser aguda, de menos de 3 semanas, es muy complicado porque se puede confundir, digamos, el estado posoperatorio y el inflamatorio propio de la cirugía y el aumento de la eritrosedimentación, de los reactantes de fase aguda y eso, con un proceso infeccioso como tal, y uno tiende a cometer varios errores, sobre todo en las infecciones agudas, que es, digamos, pensar que es una infección superficial y iniciar tratamiento sabiendo que es una infección profunda.
o de pronto dejarlo pasar pensando que son los signos inflamatorios propios del proceso posoperatorio. Entonces eso siempre es complicado el diagnóstico. Ya cuando es una infección que no es aguda, ya digamos que teóricamente sería más fácil y uno no tiende a cometer ese tipo de errores. Eso nos va a dar ahorita pie para discusiones en el tratamiento. Carlos, como digo, yo soy muy metido. Te vi en el grupo que definió los criterios del último consenso, y leí el artículo que me gustó mucho de la cuestión europea en la que también estabas metido. ¿Por qué la UNA considera diferencia entre agudo y crónico y por qué la europea no lo hace? Bueno, en la del 2018, en el consenso, inclusive hay un papel que habla completamente en que todo depende de la formación de la biopelícula. Y hay entonces bacterias, ya empieza a cobrar sentido la diferenciación. Bueno, nuevamente, yo diría que para ser árbitro del diablo, tenemos que tener por lo menos unos parámetros para que nos ayuden a tomar decisiones en pro y beneficio del paciente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y por eso, pues hay que utilizar lo que, a pesar de todas las falencias que tiene, pues la poquita evidencia que tenemos que hay en la literatura. Entonces, yo todavía pienso que sí hay valor en diferenciar entre agudo y crónico. Ahora, si uno le pregunta a una persona que lleva estudiando la biopelícula toda su vida, va a decir, mire, hay bacterias que forman biopelícula en minutos, hay bacterias que forman biopelícula en horas y hay bacterias que forman biopelícula en días. Entonces depende del germen, depende del huésped, depende de muchas cosas, depende inclusive hasta del tipo de prótesis. Entonces, para responderte tu pregunta, las dos, a mí personalmente me gusta mucho más la definición que hicimos en el consenso. ¿Por qué? Porque la definición que hicimos en el consenso está basada básicamente en matemáticas y estadística. ¿Ok? O sea, no es lo que yo pienso o lo que yo creo, mientras que la europea, desafortunadamente, sí, había mucho peso y en mi opinión, había muchos intereses y estábamos votando y eso se votó y a mí me parece que esa no es la forma de hacerlo. Y la prueba está que hay un grupo en Japón que ya publicó, hay un grupo en Chile que ya publicó, nosotros estamos trabajando hacer lo mismo, ver cuál es ¿cómo se dice? El accuracy, la precisión de la definición es mucho mejor la del consenso que la europea. La europea es demasiado sensible, lo cual puede llevar a que vayamos a tratar muchas más infecciones que no son infecciones. Bueno, por supuesto la discusión continúa. Sin embargo, la americana, la del consenso, solamente tuvo un 68% de aprobación. Pero entonces vamos a ver elementos de cada una. Marcadores séricos. ¿Cuáles realmente son los marcadores séricos útiles que nos van a permitir llegar a un diagnóstico? Darío. Bueno, Útiles. Bueno, pues los clásicos y los que nos han descrito siempre, pues es la BCG proteína C reactiva, ¿no? El dímero D es muy inespecífico y bueno, los que tenemos en nuestro medio, no sé si ustedes tengan algún otro, pero bueno, son los que tenemos nada más, ¿no? Proteína C reactiva, BCG y dímero D, séricos, ¿no? Muy bien. Jaime, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo. Yo creo que séricos es lo mismo, sobre todo la proteína C reactiva. Muy bien. De acuerdo. Andrés. Y siempre le pedimos a los pacientes que sospechamos infección, pues un hemograma para ver si está haciendo leucocitosis, neutrofilia o alguna cosa, los reactantes de fase aguda y el dímero D. También me leí tu artículo, Carlos, sobre marcadores séricos, que me pareció muy bueno, muy interesante. Aprendí algunas cositas de epidemiología que no sabía. Pero ahí tú dices que prácticamente todos son iguales a la proteína C reactiva y a la eritrosedimentación.
Sin embargo, yo sé que en la Endoclinic no usan la eritrosedimentación y la propuesta europea sacó la eritrosedimentación también de su consideración. Estamos enterrando la eritrosedimentación. Realmente es un marcador que no es tan bueno y que puede ser suplido con la proteína C reactiva, porque la del consenso hace la connotación de uno u otro y uno y otro. Estoy de acuerdo, la que tiene más precisión es la proteína C reactiva. La velocidad de cementación tiene un problema similar al dímero D, que es muy inespecífica y es muy sensible. Entonces nos va a dar muchos falsos positivos. El dímero D, sí, definitivamente yo pienso que va a estar por fuera, porque todos los chinos, los mismos de aquí, todos los grupos que siguen haciendo infección con dímero D, nosotros ya tenemos 3 papeles con dímero D, que los hicimos era para confirmar que sí servía, y lo que encontramos es que no sirve. Yo pienso que el dímero D desafortunadamente no es bueno, pero sí, muchas veces hay razones. Por ejemplo, los pacientes obesos o los pacientes que tienen enfermedad coronaria tienen una velocidad, una proteína C reactiva más elevada. También hicimos un papel hace como 8 años. Y sí, entonces ayuda un poquito si se tiene también la velocidad de cementación. La razón, Julio, por la que no usan la velocidad de sedimentación en Europa es porque es muy costosa en Europa, porque la velocidad de sedimentación, no sé si se acuerdan de la Escuela de Medicina, tiene que estar una persona ahí mirando la gota y contando el tiempo. Entonces, para ellos es una cosa, o sea, realmente es un test muy sencillo, pero requiere una persona que esté ahí mirando y sentada ahí midiendo la velocidad de cementación, que pues sí es muy costosa, no es práctica. Esa es la única razón por la que no la utilizan en Europa. Muy bien. Jaime, aquí todavía veo algunos compañeros recomendándome, yo lo he hecho, pero no he sido, no sé, no me he podido entender con esa prueba, la estearasa leucocitaria. Eso tiene realmente una buena precisión, una buena sensibilidad, una buena especificidad, como para que valga la pena que nos pongamos en esa tarea, Jaime. Sí, a mí me parece que tiene un papel, claro. Primero es práctica, segundo es muy barata y pues es altamente disponible. No es pues no consume mucho tiempo y pues tiene un grado de especificidad para detectar infección. A mí me parece que tiene mucho valor en realidad. Andrés. Sí, de acuerdo. Siempre de rutina lo hacemos cuando tomamos el líquido sinovial. Le hacemos la estearasa leucocitaria. Darío. Pues sí la hacemos, pero obviamente mandamos a cultivo líquido también. Entonces es como un complemento, ¿no? Más que algo diagnóstico. Lo que decía hasta ahorita, Carlos, ¿realmente agrega valor? Sí, claro. ¿O con lo que tenemos es suficiente? Yo creo que agrega valor muchas veces, Julio, porque ¿cuántas veces has tratado de hacer una aspiración de la rodilla, por ejemplo, y tienes medio microlitro? O sea, no tienes nada, pues te lo mandas al laboratorio y te dicen que para hacer el recuento leucocitario y te dicen, no tiene suficiente muestra. Entonces, en esos pacientes, claro que ayuda. Pues por lo menos tienes una idea de si tiene, o sea, la estearasa leucocitaria es un proxy del recuento leucocitario. Y es muy útil cuando no tienes mucho líquido y cuando tienes una aspiración limpia. Yo ya la llamaría limpia. Que si tienes una aspiración que tiene donde cogiste un vasito o tienes un hematoma, ahí sí pierdes completamente la precisión. Y ahí hay que hacer una centrifugación. Y lo que muestra la evidencia es que en ese caso sí pierde mucha precisión. Pero si es líquido, sinovial solo, es muy útil. Bueno,
hay muchos gérmenes, sobre todo cuando tenemos una infección por bajo grado, que es muy difícil cultivarlos. ¿Se justifica de rutina los 14 días de incubación o en qué circunstancias es cuando más lo debemos hacer? ¿Lo hacemos de rutina, se justifica, o lo hacemos solamente circunstancial? Y si es circunstancial, ¿cuáles serían esas circunstancias? Andrés. La rutina, dado que las infecciones usualmente son por gérmenes de baja virulencia y puede que salgan negativos a los 3 o 4 días que los dejamos, digamos, cultivos para otro tipo de infecciones, de rutina los dejamos 14 días esperando que salga alguno de estos gérmenes de baja virulencia. Darío. Bueno, yo me apoyo mucho del departamento de infectología y depende mucho de lo que diga el infectólogo, ¿no? Hay ocasiones en que sí, cuando estamos seguros que hay una infección y que no crece ningún germen, sí, pero no es de rutina, es circunstancialmente nada más. Carlos. Bueno, nosotros lo hacemos de rutina. Eso fue una pelea de años, pero ya lo hacemos de rutina, pues tenemos muchas infecciones, pero la evidencia y el consenso, Julio, es muy clara en eso. Únicamente menos del 48% de las infecciones salen positivas cuando son cultivos de menos de 7 días. O sea, estás perdiendo casi la mitad, por lo menos en las 3 series grandes que hay, todas muestran exactamente lo mismo. Entonces, para ser prácticos, obviamente en Colombia tenemos recursos limitados. Yo diría que yo lo haría de rutina en un paciente que tengo cultivos negativos. Yo le haría la primera aspiración y lo dejo, bueno, los 5 o los 7 días que haga el laboratorio de rutina, pero si tengo una sospecha alta de infección, lo vuelvo a aspirar y en esa ocasión le dejo 14 días y le hago también cultivos para micobacterias y hago cultivos para hongos. No siempre, pero únicamente cuando tengo cultivos negativos. Jaime. Sí, pues lo que estoy completamente de acuerdo con Carlos, o sea, realmente lo hacemos de rutina, aunque siempre ha sido, pues siempre encontramos una resistencia por la parte del laboratorio para mantener esas muestras y dejarlas por tanto tiempo y tener a alguien haciendo seguimientos. Muy bien. Y una cosa, Julio, que sí, disculpa, yo sé que no tengo que interrumpir, pero sí me parece que es muy útil porque eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Yo les aconsejo que se lean los medios de cultivo que utilizan en la Endoclinic. Yo cambié los cultivos aquí en la Cleveland Clinic desde que fui a la Endoclinic porque teníamos casi 30 a 35% de los cultivos eran negativos. Cambiamos los medios de cultivo y subimos el número de cultivos positivos casi en un 50%. ¿Te refieres a medios enriquecidos? A los medios enriquecidos, sí. Eso me parece que, y no es muy costoso, y hace una diferencia bien importante. Y eso ya aquí lo establecimos y en todos los sitios de la Cleveland Clinic, ese es lo que se hace de estándar, son esos medios de cultivo. Perfecto. A veces tenemos hallazgos que nos complican la vida. Por ejemplo, un cultivo positivo. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a un cultivo positivo? ¿Qué valor le damos y qué hacemos con esa información? Empecemos con Darío. Pues bueno, generalmente siempre le hacen, en el hospital que yo estoy le hacen un antibiograma, pero digo, los discos de antibiograma a veces no son los necesarios y los que en realidad son los que necesitamos. Entonces, me apoyo mucho siempre del infectólogo, yo, Julio. Trabajamos en equipo con el infectólogo, el departamento de infectología, y curiosamente siempre el infectólogo indica linezolid y ertepenem, ¿no? Entonces es lo que ya es su manejo, ya sé que le va a poner eso a los pacientes, ¿no? Entonces, digo, creo que no son, no, el cultivo, pues, nada más para identificar la bacteria, pero siempre son los mismos antibióticos. Pero uno solo, ¿no? Estoy hablando de que salió, le tomaron una muestra y salió positiva. No tomaron 3, 4 y 5 muestras, sino que salió una positiva. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Andrés. Creo que uno no puede dar por hecho que porque le salga un cultivo positivo sea una infección como tal y empezarle el tratamiento antibiótico inmediatamente, sino que debe tener la clínica, los
marcadores séricos y el líquido sinovial. Entonces, si uno, digamos, tiene clínicamente signos infecciosos, marcadores séricos que marcan infección y un cultivo positivo, lo más probable es que sí sea una infección, pero si el paciente, digamos que tiene dolor, pero no tiene esos signos inflamatorios y le sale un cultivo positivo, no necesariamente tiene que ser una infección y empezar tratamiento antibiótico, sino que puede ser una contaminación de la muestra por cómo se tomó, por cómo se procesó. Entonces, creo que con un cultivo positivo uno no tiene las herramientas suficientes para tomar una decisión. Jaime. Sí, claro, o sea, yo creo que asumiendo que estamos, por ejemplo, haciendo un cultivo de 3 cultivos o 5 cultivos que tomamos en una revisión aséptica, yo creo que viendo pues como el consenso y la definición, yo creo que no es de, pues teniendo todos los otros elementos diagnósticos negativos para infección, yo creo que la probabilidad es bastante poca para infección. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene alto riesgo de infección, que estamos en sospecha de que tiene una infección y tiene un cultivo positivo, de pronto haciendo pues los cálculos con el algoritmo del consenso, yo creo que podríamos pensar en tratarlo. Carlos. Bueno, Julio, ahí sí, por eso es que el diablo está en los detalles y hay que tener, ahí es donde, diría yo, ahí es donde hace la diferencia tener un buen microbiólogo o un buen infectólogo, porque esa pregunta como tú la haces, yo le respondería, bueno, eso depende. Eso Claro, depende claro. de la bacteria, primero que todo. Por supuesto. Depende de la bacteria, depende del medio de cultivo donde creció, ¿sí? Por ejemplo, se ha reportado en la literatura que la bacteria, sobre todo el estafilococcus, si creció en medio de cultivo, en el caldo, lo que llamamos el caldo, lo que llamamos aquí el broth, un estafilococo epidermidis, un estafilococo aureus que no es resistente, que es básicamente sensible a todos los antibióticos, tiene una probabilidad casi del 70% que es un contaminante. Sí. ¿Sí? Ahora, si es un tipo de flora, un Actinomyces, un Cotinobacterium, hay que ver qué tipo de bacteria es. Por ejemplo, con el C. acnes, si no hace hemólisis, un solo cultivo, lo más posible es que sea un contaminante, pero si hace hemólisis y por ejemplo, si en una cadera un solo cultivo, puede que sea muy factible que no vaya a ser un contaminante. Entonces, realmente hay que mirarlo, hay que mirar los detalles, no es sencillamente que sí o no, depende de la bacteria, depende del huésped, depende de lo que encontró uno intraoperatoriamente, y hay que añadir todas esas cosas, y ahí pues es donde está el arte de la medicina y la experiencia de cada uno de los clínicos y decir, bueno, no, sí, esto sí hay que tratarlo. Yo en esos casos, la mayoría de las veces, la trato como si estuviera infectada sí o sí. Yo prefiero tratarla a ignorarla, pues. Muy bien. Una pregunta así solamente para poner pereque y para molestar. El concepto de la carrera por la superficie ya no tiene vigencia. Ustedes me aceptaron que existe la infección hematógena aguda. Uh-huh. Entonces deja de tener vigencia el concepto de la carrera por la superficie. Andrés, ¿en qué me baso? Me baso en que supuestamente el que gane esa carrera va a invadir el implante y el otro no va a poder entrar. Me refiero a las células eucariotas versus las bacterias. Si después de tanto tiempo es posible que esa prótesis se infecte, dos posibilidades: o está infectada desde que nació, o no estaba cubierta, no estaba invadida y por eso se infectó. ¿Tiene sentido lo que yo digo o estoy jugando mucho con las palabras? Mira, si me permiten, acabo de llegar de una reunión de este fin de semana en UCLA y allá están haciendo mucha, ¿cómo se dice? Next Generation Sequence. Secuenciación. Sí. Y es increíble la cantidad de bacterias que están encontrando en líquido sinovial.
entre comillas, estéril. Y lo mismo, ustedes han oído a Parvizi que habla todo el tiempo, él está convencido que la osteoartritis es una enfermedad infecciosa, o bueno, si no es una enfermedad infecciosa, es el resultado de la pérdida de la homeostasis en la flora en el líquido sinovial. Básicamente esa es su hipótesis. Yo creo, Julio, para responderte la pregunta, es que la infección en sí es una pérdida de esa homeostasis en la flora nuestra en el líquido sinovial. Y hay una predisposición genética para eso. Ese es otro punto interesante que yo creo que en unos 10, 15 años, ojalá tengamos la tecnología suficiente para, dependiendo de ciertos genes que cada uno de nosotros tenemos y el tipo de HLA, igual así como a algunos les da, en Colombia nuestros infectólogos manejan este tema muy bien, con la tuberculosis, con el herpes. Hay una predisposición genética, ¿sí? Eso depende del HLA y de la respuesta inmunológica. Yo creo que vamos a encontrar en un futuro no muy cercano que vamos a poder identificar esos pacientes. Y no solamente eso, vamos a poder identificar cuál es el mejor antibiótico. Un futuro no muy cercano. Nos vamos a demorar. Bueno, vamos a ver. Pero yo sí creo que hay muchos comensales que no los vemos y ahora con estas nuevas tecnologías vamos a empezar a verlo más. Eso muy rara vez es una sola bacteria. Ahí hay más. De acuerdo. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, pasemos a la fase de tratamiento. Y yo siempre me acuerdo de esa palabrita que le dicen a uno, de esa frasecita que le dicen, si usted no sabe para dónde va, no sabe qué bus va a coger. Entonces, yo quiero que cada uno me dé su definición de lo que es éxito en el tratamiento de una infección periprotésica. ¿Se puede hablar de éxito en blanco y negro o grados de éxito o qué? ¿Cómo determino yo qué es lo que quiero tener para sentirme satisfecho con lo que hice y decir esto fue un éxito? Empecemos por Jaime. O sea, yo creo que hay grados. Yo creo que hay grados y, o sea, en resumidas cuentas, siempre uno quiere tener un paciente asintomático, funcional y pues con cierto grado de una infección controlada o eliminada. Pero pues es un grado, no es un sí o un no, no es un blanco y un negro, es un espectro y entre esos pues hay diferentes grados y dependiendo también del paciente, si uno está buscando supresión o está buscando eliminación de la infección. Carlos. De acuerdo con Jaime, es un espectro y me parece que el espectro que hizo la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas es muy bueno y muy práctico para definir qué es éxito y qué es no. Obviamente lo más importante es que no se nos vaya a morir. Como hemos visto la data de Parvizi, casi un cuarto de los pacientes se mueren en menos de 5 años cuando los tratamos por infección. Entonces, por lo menos, sí, que no se mueran, que el dolor sea manejable, que ojalá no queden en una silla de ruedas. Yo diría que es un éxito relativo. Y bueno, sacarla al estadio o hacer gol olímpico es el paciente que no tiene dolor, que está funcionalmente bien, que no tiene signos de infección. Pero la realidad, Julio, por lo menos lo que yo veo es que eso es muy raro, que vamos a tener un paciente que el tratado de infección y esté completamente normal jugando tenis. Nunca pasa. Muy bien. Darío. Pues de acuerdo con Jaime y con Carlos, y creo, bueno, agregaría también lograr un implante estable, ¿no? Digo, un implante estable en caso de que existiera un implante flojo. Y creo que, bueno, pues eso va con la funcionalidad del paciente, pero creo que lo más importante es que el paciente no muera. Creo que es lo más importante. Y bueno, también, digo, todos sabemos que a veces esas infecciones nunca se resuelven y nada más ahí se están suprimiendo, les dan antibióticos, etcétera, ¿no? Andrés. Sí, de acuerdo. Y lo mismo, todo va como con las expectativas del paciente y de uno también y que pues la satisfacción del paciente y de uno. Si el paciente está satisfecho y uno está satisfecho con lo que consiguió, creo que eso es el éxito. Muy bien. Vamos entonces a hablar de tratamiento. Empecemos con los antibióticos.
Ya Carlos nos habló de que no todas las bacterias producen la misma cantidad de biopelícula y que esa biopelícula no siempre se produce con la misma velocidad y que de pronto con la misma intensidad. Entonces eso depende o tiene que ver algo con la virulencia del germen. Pero, si se puede hablar de porcentaje o cómo pudiéramos cuantificar eso, cuál es la penetración del empirismo en el manejo de los antibióticos en una infección periprotésica? Andrés. No, penetración del empirismo, no. O sea, que con base, que se trate de forma empírica, creo que eso es frecuente que pase cuando los cultivos son negativos y uno tiene un paciente que sí tiene una infección y los cultivos dan negativos por alguna razón, porque se empezó tratamiento antibiótico sin tener el cultivo o porque salieron negativos, porque por el porcentaje que salen negativos, que curiosamente, como decía el doctor Darío, muchas veces a la mayoría de los pacientes les dan el mismo tratamiento antibiótico por infectología y uno dice, pues está bien. Entonces creo que el porcentaje de empirismo es muy alto, no sé qué número podría decir, porque pues va de la mano con el porcentaje de cultivos que salen negativos. Darío. Yo creo que no te tengo una respuesta para eso, Julio, la verdad. Creo que, digo, en el consenso anterior, no sé si recuerdan que se recomendara la levofloxacina con la rifampicina, ¿no? Y eso ha cambiado. Yo, en lo personal, sigo dando rifampicina. Creo que, basado en la experiencia, como dice Carlos, la rifampicina creo que nos ayuda mucho, pero bueno, me apoyo igual mucho en el infectólogo. Y como ya les dije, mi infectólogo a todos les da linezolid y ertapenem, ¿no? Entonces, es su tratamiento empírico, bastante caro, por cierto, pero es su tratamiento empírico. Muy bien. Jaime. Sí, no, yo creo que nada que agregar, muy empírico. Carlos. Julio, más o menos el 30% de los cultivos que se reportan son negativos. Entonces ahí está el empirismo. Por lo menos es un mínimo 30%. Yo creo, Darío, pues, con todo el respeto, sí hay que tener mucho cuidado con ese escopetazo, pues, linezolid con meropenem, pues porque yo creo que por eso es que estamos empezando a tener la resistencia a los antibióticos que tenemos. Entonces, nosotros tratamos de ser muy conscientes y tenemos una infección sencilla por estafilococo que es resistente que es sensible a la penicilina, le damos una cefalosporina. Los efectos secundarios son mucho menores y el costo también, el costo. Yo creo que hay que ser muy, muy consciente de esas cosas con el paciente y con el sistema. Porque sí, lo más fácil, pero ahí lo que diría yo, ahí ni para qué necesitas el infectólogo si le va a dar todo lo mismo, el escopetazo. Y el punto de la rifampicina, bueno, hay dos papeles ya en nivel 1 que muestra que no hace diferencia, pero yo estoy de acuerdo, Darío, y nuevamente, el diablo está en los detalles, y la rifampicina a mí me parece todavía que hay buena evidencia con los gérmenes que yo llamaría pegajosos, con el estreptococo, por ejemplo, con el estreptococo, con el coagulasa negativo también. Que forman biopelícula en 2 días, ahí es cuando la rifampicina es muy útil, porque lo que hace la rifampicina es que va a tratar de prevenir que se forme la biopelícula. Eso es lo que hace la rifampicina. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, si se hace un DER y se preservan los implantes, es cuando la rifampicina puede ser mucho más útil. ¿Sí? Es básicamente yo le llamaría un medicamento para prevenir la formación de la biopelícula en los gérmenes pegajosos. Muy bien. Siguiendo pues con el empirismo, Jaime, ¿en qué te basas tú para definir cuánto dura el suministro del antibiótico al paciente? Sí, en realidad, en mi caso, casi que por regla general, los pacientes se les da 6 semanas de antibióticos venosos. Y yo creo que, pues obviamente hay ahora muchos
papeles diciendo que pues en realidad no está claro cuánto es la duración necesaria de antibióticos y pues obviamente el intercambio de venosos para orales más prontamente, pero por protocolos y por casi que el departamento de infectología donde trabajo, generalmente es una regla general darle 6 semanas de antibióticos venosos. Empirismo, ¿no? Carlos. Sí, eso es basado sencillamente en cómo manejamos la osteomelitis. O sea, los Entonces papeles de hace... no sigamos ahí porque vamos a llegar todos a la misma puerta. Carlos, te tengo una observación, y es que en el artículo que escribes sobre antibióticos, quedé con la sensación de vancomicina para todo el mundo. Pues es que la mayoría de las infecciones son causadas por gérmenes sensibles a la vancomicina. ¿Sí? Entonces la vancomicina ya no es un antibiótico de reserva, sino que es un antibiótico de combate. Y tenemos mucha resistencia a la vancomicina en este momento, ¿no? Sí, pero sí, si tú miras hoy en día, ahí en el papel ese que publicamos de la flora de 8 sitios diferentes de todo el mundo, el antibiótico que se usa hoy en día más es la vancomicina. Es sencillamente por la flora que produce la infección periprotésica. Tú tienes un estafilococo, le disparas vancomicina. Si tienes un estreptococo, le disparas vancomicina. Si tienes un coagulasa negativo, le disparas vancomicina también, solamente porque es gran positivo. No, como lo dije antes, miremos hay que mirar. Me estoy confesando contigo, esa fue la sensación que a mí me quedó. Bueno, no, es que con la canción aquella rompa a todo el mundo. Lo que dijimos en el papel nuevamente es lo que muestra la data, o sea, eso es lo que se reporta. Nuevamente, porque la mayoría así lo han tratado las infecciones. Eso no quiere decir que nosotros tratemos a todo el mundo con vancomicina. Yo diría, hay que mirar el antibiograma. Si es una bacteria que es sensible a la penicilina, no hay necesidad de utilizar vancomicina. La vancomicina es un antibiótico bastante dañino también. Tenemos muchos pacientes que tienen problemas renales. Y hay que ser muy cuidadosos. Yo no diría que con todo el mundo, sí, para serte sincero, pues es la mayoría, porque cuando uno mira el antibiograma, pues sí tenemos una flora que es bastante resistente a la penicilina. Perfecto. Ha habido un renacer, digámosle, un renacer y una rellegada, por lo menos para mi conocimiento, no sé si a ustedes también les pase lo mismo, y es los antibióticos orales. ¿Qué vigencia tienen en este momento los antibióticos orales como complemento y terminación de tratamientos o extensión de tratamientos en una infección periprotésica? Darío. No, pues voy a lo mismo. Les da linezolida oral mi infectólogo, ¿no? Entonces, yo creo que Pfizer le paga los congresos, yo creo. Andrés. Sí, usualmente se hace un protocolo de tratamiento endovenoso y con base en la evolución clínica y de los reactantes del paciente se continúa con un tratamiento que es empírico oral o con base en el reporte de los antibiogramas. Muy bien. Jaime. Sí, o sea, yo creo que el tratamiento oral, sobre todo incluso prolongado después de la segunda revisión, pues del segundo estadio, tiene un cierto grado de eficacia para controlar o mantener, pues, o eliminar la infección. O sea, hay un papel que describe 3 meses posoperatorios de antibiótico oral y a mí me parece que es valioso. Carlos. Sí, de acuerdo. Hay 2 papeles. Nivel 1, evidente, estudios prospectivos randomizados, sobre todo en 2 situaciones en particular. Cuando se hace el reimplante, mínimo 3 meses. Eso ya es recomendación de la Sociedad de Cadera y la Sociedad de Rodilla aquí. 2 estudios que hicieron la Sociedad de Cadera y la Sociedad de Rodilla. Y el otro es cuando se hace un DER, o una irrigación y derivamiento. También ese papel lo publicamos nosotros hace ya casi 8 años, que muestra que los pacientes, sobre todo cuando hay infección por estafilococo, los pacientes que tienen mínimo 3 meses de antibiótico oral, supresión oral, tienen menos chance de recurrencia de la infección. Ya que has mencionado tanto el DER, vamos con el DER. Andrés, ¿cuál
¿Cuáles son las indicaciones tuyas para un DER de Carlos y para un DAIR mío? Mm, en el paciente que tenga una infección aguda. ¿Qué es infección aguda? Que lleve menos de 3 semanas. 3 semanas. Muy bien. Y no más. Pues, Menos de 3 semanas, ¿cómo diagnosticaste la infección? que tenga hallazgos clínicos, paraclínicos, serológicos y de líquido sinovial. Muy bien. Darío. Pues lo mismo, nada más que, que el implante esté estable, obviamente, que tenga un implante estable para hacer SDR y, y los tejidos blandos también, ¿no? Creo que el estado de los tejidos blandos también. Muy bien. Jaime. Sí, también, pero que, o sea, que sea un buen huésped también, o sea, que tenga que sea inmunocompetente y en realidad pues que sea una bacteria que no sea demasiado agresiva. Muy bien. Carlos, ¿qué es una bacteria que no sea demasiado agresiva para ti? Sí, ese es, tal vez hablemos más bien de cuáles son las contraindicaciones del DER. Hágale pues. Entonces, las contraindicaciones, si tienes un paciente que tiene una meticilino resistente, es una contraindicación, porque ya sabemos que la falla es casi del 70%. Un paciente que tiene una infección por enterococo que es resistente a la vancomicina, la falla es casi del 90%. Si vemos la data del grupo Ninja de Europa, del DER, 90% en enterococo. Entonces, la bacteria, yo creo que es muy importante tratar de identificar el germen antes de tomar la decisión. ¿Cómo lo harías teniendo en cuenta que los cultivos de sinovial son muy malitos, no superan el 50%? ¿Haces biopsia? ¿O cómo identificas el germen? ¿Hago biopsia? No, yo no la hago. Estábamos con curiosidad de la biopsia, pero ahorita acaban de publicar un artículo en el JOA que muestra que la precisión de las biopsias no es mucho más válida que sencillamente tomar líquido sinovial. Entonces, se hace la aspiración y cuando se hace la aspiración, por lo menos hacen un gram stain. Puedes que no tengas el cultivo, pero por lo menos tienes la tinción, que te da una idea si hay algo o no. ¿Sí? Si yo tengo purulencia, es muy raro que yo haga solamente DER, Julio, porque en esos pacientes me han fallado. Si yo abro la articulación y está pus, ese paciente lo más posible es que yo le vaya a quitar todo lo que tiene. Y el otro punto que es importante también es lo que decía Darío, el implante. Si es un implante cementado, ¿sí? Si es un tallo de más de 10 centímetros de largo, si es una megaprótesis, bueno, en ese paciente sí, ya, como diría, ese paciente casi que es DER o DER, porque ya sabemos con la data de Ortho Carolina con Brian Springer, que si le quitamos todo a ese paciente, comparado solamente con preservar la megaprótesis o los tallos largos, el éxito es equivalente, que desafortunadamente muy bajito, solamente del 30%, pero es equivalente y vamos a causarle menos daño al paciente. De acuerdo. Y tenemos un caso que está reflejando lo que tú acabas de decir. ¿Cuántos DAIR? Ese es un buen punto. Mira, yo hago DAIR cuando hago más de uno cuando tengo problemas de los tejidos blandos. Y ha sido la única forma en que he tenido éxito, sobre todo cuando no tengo fascia en los reemplazos de cadera. Esos pacientes que ya no tienen nada de fascia muscular, básicamente solamente la piel. Si esos pacientes hacen un cerrado primario, esos pacientes te van a drenar, por lo menos en mis manos. Siempre me han fallado. La única forma que he sido capaz de cerrar esos pacientes y que me sanen es que le hago estadios
y les voy cerrando poco a poco y vuelvo y lo lavo, y le cierro otra capa y vuelvo y lo lavo, hasta que llego a la piel y es la única forma. Ahora, la data de la Clínica Mayo en Scottsdale con el grupo de Spangle reportó que cuando hacen lo que llaman el doble DER, y ellos ya lo hacen con todos los pacientes, la tasa de éxito de ellos fue más del 90% con el doble DER. Entonces, pues nadie ha podido reproducir esa data, para que lo sepas, pero y eso también yo creo que depende del operador. Pero Parvici acaba de publicar un artículo hablando no solamente de eso, sino de DAIR después de 4 semanas o hasta 4 semanas. Si ellos lo hacen en 7 días, o sea, dejan el paciente menos de 7 días, hacen uno y a los 7 días hacen el otro. Yo te digo, muy pocas veces lo he hecho, únicamente lo hago tal vez en un paciente que le quería sacar la prótesis, pero no se la saco por las razones que dijimos anteriormente, y le hago 1, 2, 3 lavados hasta que le puedo cerrar los tejidos blandos. A ver, Darío, a veces cuando nosotros hablamos de DAIR nos quedamos con la sensación de que las palabras con las que terminó Carlos, de que es un lavado. ¿Cuál es tu técnica de DAIR? Bueno, primero que nada, pues como ya mencionamos, los factores que para si está indicado o no el DAER y las contraindicaciones que ha mencionado Carlos también. Y bueno, algo que mencionó Carlos que es muy importante es la fascia, ¿no? El estado de la fascia, creo que eso es bien importante. Pero bueno, generalmente los que yo he hecho es tejido de buena calidad, abrimos, lavamos, etcétera. Generalmente es un lavado, por lo general 2 a veces, pero nada más. Y bueno, pues como lo dice el nombre, ¿no? Un lavado, una retención del implante. Pero bueno, creo que el estado de la fascia es muy importante, ¿no? El estado, si la infección, en dónde está la infección, etcétera, ¿no? Andrés. Sí, pues un debridamiento extenso donde uno macroscópicamente debe resecar los tejidos que estén contaminados. Hacemos recambio del polietileno y las veces que sea necesario. O sea, que hay que pasarlo 1, 2, 3 veces. Solamente el polietileno de todas las partes modulares. Del polietileno, únicamente. ¿La cabeza no la cambias, por ejemplo? La cabeza también, si es necesario, y hacemos el desbridamiento extenso, y aparte hacemos varios lavados con yodados, los dejamos un tiempo con agua oxigenada, y cuando veamos macroscópicamente que se ve, digamos que limpio y que no hay tejidos contaminados, ahí cerramos otra vez y miramos si a los 2, 3 o 4 días cómo ha evolucionado y si requiere nuevamente lo mismo. Jaime, ahorita Carlos mencionó la Endoclinic. Cuando yo conocí a Thorsten, lo primero que le dije es, yo conocía gente agresiva y después te conocí a ti. ¿Tú crees que es el desbridamiento del que se está hablando ahorita, que es el desbridamiento oncológico, es el que se necesita en un DAIR y en cualquier desbridamiento en infección periprotésica, o hay que ser un poquito más prudentes? No, o sea, yo en realidad tengo, o sea, personalmente pienso que cuando veo unos tejidos demasiado dañados, demasiado afectados, necróticos y esto, me parece que el DAIR sale de mi opción quirúrgica. O sea, en realidad, para una revisión en primer estadio, sí me parece que el debridamiento tiene que ser agresivo, y ellos son conocidos por tener unas técnicas de debridamiento bastante agresivas, incluso con los ligamentos. Pero para DAIR, o sea, en realidad yo lo tomo más como un lavado, y pues es que en realidad no veo mucho material para debridar si estoy pensando en DAIR. O sea, si mi idea es DAIR, en realidad pienso que no voy a encontrar mucha necrosis ni material demasiado feo como para debridar. Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, porque si ya vas a hacer estás viendo que hay demasiado daño, los tejidos blandos, ya perdiste la opción de hacer un DAIR. Como lo dije anteriormente, cuando yo encuentro purulencia, mucha necrosis de los tejidos, ya ese paciente ya no clasifica para DAIR, y ya le hago un estadio o 2 estadios dependiendo de otras variables.
Pero una cosa que uno sí tiene que tener en cuenta es que si uno va a preservar los implantes, uno tiene que hacer una disrupción de la biopelícula mecánica y química, las dos. Entonces, se puede utilizar un cepillo o se puede utilizar una compresa, pero hay que tener mucha diligencia en todas las superficies metálicas que se dejan realmente pasar 2, 3, 4 veces, como si se estuvieran cepillando los dientes prácticamente. Utilizar soluciones antimicrobianas. Nosotros utilizamos una combinación de todo es 3. Primero 3 litros de solución salina, después povidona ayudada al 3%, se deja 3 minutos, después 3 litros nuevamente de solución salina, después agua oxigenada al 3%, se deja 3 minutos, después se lava con 3 litros de Por solución fin salina. encontré a alguien que también usa agua oxigenada. Sí, claro, todo el mundo usa agua oxigenada, Julio. Los británicos utilizan agua oxigenada. Aquí todos utilizamos agua oxigenada. Hay que tener mucho cuidado en no mezclarla, sobre todo cuando se utiliza el Dakins. Sí hay que tener mucho cuidado porque puede hacer una reacción cáustica bien peligrosa para el paciente, pero agua oxigenada y betadina ayudada, povidona ayudada no tienen problema. Y la otra que yo uso personalmente sin mucha evidencia es el ácido acético, el vinagre. Es barato, también lo utilizamos al 3%, me lo prepara aquí la farmacia, cuesta menos de $10 una solución de 500 mililitros y la utilizo al final ya cuando tengo el implante limpiecito, que quede oliendo así como ensalada bien y se reabsorben los tejidos, no hay necesidad de lavarlo, igual que el gluconato. No, a mí no me ha ido muy bien con la cloraxidina, desafortunadamente. Muy bien. Hablemos del reimplante en un tiempo y muchas veces yo me acuerdo que Thorsten siempre se pone bravo cuando lo pone a hablar uno de un tiempo versus 2 tiempos y yo asumo que es primero porque ya debe estar cansado de que lo pongan a hablar siempre de lo mismo y lo segundo es que realmente pueden ser 2 procedimientos con 2 indicaciones diferentes para lo mismo. Estamos de acuerdo con eso primero. Y segundo, ¿cuáles son para ustedes las indicaciones de un recambio en un tiempo? Andrés. Yo tengo que, usualmente lo hacemos en 2 tiempos, pero en teoría si uno tiene un germen conocido y puede recibir el tratamiento adecuado, podría hacerlo en un tiempo, pero usualmente lo que hacemos es, cuando hay una prótesis infectada, lo hacemos en 2 tiempos. Muy bien. No hacemos en un solo tiempo. Darío. Bueno, creo que es una conducta que ha cambiado un poco, ¿no? En los últimos años. Y bueno, con Thorsten, etcétera, con la gente del Endoclinic. Creo que la indicación para un solo tiempo es tener, obviamente, a la bacteria identificada o al bicho identificado, que sea de baja virulencia, buen estado de los tejidos blandos. Creo que son las indicaciones para un tiempo. Carlos. Sí, igual yo te digo, Julio, en los últimos 5 años yo estoy haciendo lo que llamamos 1.5 para la rodilla y para la cadera, donde prácticamente le pongo un espaciador que funciona como un implante y se lo dejo hasta que le falle. Esa es mi conducta la mayoría de las veces hoy en día. Jaime. Sí, de acuerdo. Yo creo que de pronto en un futuro vamos a estar haciendo más, pues o personalmente pienso yo que voy a estar haciendo más un estadio versus 2. Si o lo mismo que dice Carlos, o sea, tratar de poner un implante que sea tan útil y tan aceptado para el paciente que pueda funcionar con él pues, sin tener problemas. Pero la idea es que el segundo estadiaje tiene un efecto en la comorbilidad de los pacientes bastante significativo y yo creo que pues ya vamos a empezar a pensar un poquito en qué tan duro les da el segundo estadiaje y pues tratar de ojalá poder hacerlo en un solo paso. Julio, yo creo que es importante para la audiencia que entiendan que no es hacer o un estadio o 2 estadios. Yo creo que lo importante es cómo se hace, ¿sí? Porque Claro. por eso es que Thorsten y los británicos les va bien con estadio, pues porque lo hacen muy bien, ¿sí?
Y nuevamente, el diablo está en los detalles, no solamente el debridamiento, la disrupción química y mecánica, la biopelícula, pero mucho más importante, sobre todo para un tiempo, es hacer el cerrado de la herida, quitar todos los campos quirúrgicos, cambiar completamente todo, incluyendo los guantes, todo, traer nuevo material, nuevo instrumental, volver a limpiar, volver a poner los campos quirúrgicos, abrir y nuevamente con un sumo cuidado hacer la reimplantación. Y es bien importante que si es cementada, sobre todo en las rodillas, el antibiótico que se pone en el cemento tiene que ser guiado a la bacteria que está causando la infección. A mí me llama mucho la atención los artículos que está publicando últimamente Faris Haddad, en los que está defendiendo en un solo tiempo, y muestra incluso pacientes fistulizados trabajados en un solo tiempo, algunas referencias, no sé qué tan buenas sean porque no las he revisado, en donde los índices de fracaso no se ven alterados por este tipo de pacientes. Y de pronto Parvizi aquí la otra vez iba a darme una charla, pero Parvizi a veces es un poquito volátil, en el que decía, ¿será que vamos a tener que reconocer que los europeos tenían razón? De manera que es un tema que todavía da mucho que discutir. No quiero abusar de la audiencia porque ya llevamos un buen tiempo. Por mí yo me quedaría, por hecho, no me falta sino un traguito aquí, que yo no tomo trago, pero me entusiasmo y seguir conversando con ustedes. Para que cerremos esto y no llovemos sobre mojado, no llovamos sobre mojado, quiero que cerremos la sesión simplemente con una controversia que no sé si todavía está vigente y ustedes me van a decir cuál es su opinión, entre los espaciadores móviles y los estáticos. ¿Realmente hay una diferencia entre estos espaciadores o que cada uno haga lo que mejor sepa hacer cada uno y no se enfrasque en decisiones que de pronto no son tan importantes? Empecemos con Jaime. No, yo sí creo que claramente hay una diferencia, o sea, y cada uno para mí tiene una indicación diferente, o sea, todos los pacientes reciben espaciadores dinámicos porque tienen mejor rango de movimientos y tienen, pues, o sea, funcionan mejor como pacientes. Y los espaciadores estáticos, más cuando tengo pacientes que tienen o problemas con músculos alrededor de la articulación o unos tejidos blandos que están en muy malas condiciones. Los pacientes quiero dejarle la piel a que como que descanse un poco y se rehabilite para el segundo estadio. Darío. De acuerdo con Jaime también, digo, y aparte también tiene que ver mucho el nivel del paciente. Hay pacientes que no pueden pagar. Aquí en México los dinámicos cuestan casi igual que una prótesis, entonces hay veces que la gente no lo puede pagar. Andrés. Sí, de acuerdo. Prefiero los dinámicos por la funcionalidad del paciente y digamos que para el segundo tiempo es más fácil porque el paciente tiene mejor movilidad, los tejidos blandos, digamos que no se han contracturado. Carlos. No, de acuerdo con todo lo que han dicho. Muy bien. Yo creo que hemos hecho un vuelo de esos de pájaro, ahí sí vale la pena decirlo, en el amplio mundo de las infecciones periprotésicas. Seguramente hubiera sido bueno haber tenido otras discusiones y por tener otras discusiones nos perdimos de estas. En fin, es tanto lo que hay que decir al respecto y estamos todos tan involucrados en el tema porque quien no haya tenido una infección que tire la primera piedra, creo que por fortuna hay gente que está dedicado a estos como ustedes mismos y que nos están marcando el camino para dónde es que tenemos que ir. Ha sido para mí un gran placer, ha sido muy grato haber charlado con ustedes. Se me pasó el tiempo supremamente rápido, cada vez
que miraba el reloj, se acabó el tiempo y aquí me quedan 30 o 40 preguntas que preparé. A ratos me arrepiento de haberme trasnochado y no dormir tanto. Con 3 o 4 preguntas hubiera sido suficiente con este panel tan bueno. Muchísimas gracias. Willy, tienes la palabra para cerrar esto, muy amables. Muchas gracias Jaime, Carlos, Darío y Andrés, y muchas gracias también a Julio por la excelente moderación. Creo que los temas se abordaron de manera bastante ágil y compleja y le da a la audiencia un panorama y una idea general de esto que nos preocupa tanto a todos los que hacemos reemplazos articulares y son las infecciones relacionadas con estos reemplazos. En nombre de la Clínica Imbanaco Quirón, en nombre de nuestro grupo de reemplazos articulares, en nombre de Julio Palacio, nuestro coordinador del grupo, les damos gracias a todos por su participación y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Que estés muy bien, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.